Buen día, mis amados hermanos. Nuevamente con ustedes para tener el privilegio de presentar el mensaje de nuestro Dios en este día. Ya no recuerdo cuántos domingos llevamos ya en casa, pero creo que ya estamos adaptándonos a tener nuestras actividades ahí tan cómodamente, aunque en cuanto a nuestra emoción todavía no lo superamos. Ya quisiéramos estar en algún lugar o en nuestro templo o participando de algún evento, no sé, pero Dios tiene sus tiempos. No nos desanimemos, sino estemos confiados que es para bien este tiempo que estamos en casa con la familia y no perdiendo el interés de ver las cosas de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo de comunión contigo. Como iglesia estamos contentos de que tú, Señor, nos congregues a través de estos medios que se están usando. Tú estás en cada hogar, en cada familia. Tú estás con cada iglesia. Y es por eso, Señor, que con gratitud venimos delante de ti, para que tú, Señor, nos hables en este tiempo y nos digas, oh Padre Santo, ¿qué es lo que realmente tenemos que superar? Ayúdanos, por favor, y que no decaiga nuestro interés, nuestro ánimo, que se conserve siempre como el soldado que está listo para ser obediente a las órdenes de su superior y emprender la aventura de la lucha y del trabajo que le es encomendado. Somos soldados tuyos, Señor, y gracias por ello. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a considerar la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, ahí en sus Biblias, en el capítulo 6, del 1 al 6. Vamos a después tener otros versículos de este mismo capítulo y luego pasamos al capítulo 7 para tocar 3 versículos. Dice así la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. El título del mensaje es Los desafíos personales de conocer a Jesús. Los desafíos personales de conocer a Jesús. Generalmente, cualquier competencia deportiva o de
eventos literarios, de algunas otras acciones que comprometan la vida personal, trae esfuerzos, muchos esfuerzos, pero también trae consigo, dentro de esos esfuerzos, el sobreponerse y vencer los obstáculos que se enfrenta uno o que enfrenta uno durante ese trayecto de llegar a estos eventos. Hace unos días estaban entrevistando en un noticiero a una niña que ganó el premio de piano en Austria. Ahí el centro de la diría, el arte de la música. Y cuando le preguntaban cómo se sentía el haber sido premiada y ir a otros eventos internacionales, ella respondía: me siento bien, pero tengo muchos obstáculos que debo arreglar antes de llegar a estos eventos. El primero de ellos es precisamente la pandemia que estamos mundialmente atravesando. Luego decía que otro de los obstáculos era su escuela. Aunque había mayor posibilidad de un permiso y de que incluso la escuela sobresaliera a través de esta chiquilla. Otro obstáculo era lo económico, que pudiera ella alcanzar la meta económica para que no batallara durante la compra de su vuelo, de su estancia, hotel, comidas, etc. Había más obstáculos que vencer. Y hay en nuestra vida personal recuerdos de nuestra niñez, de nuestra juventud y ahora para algunos de nosotros de el ser adultos, como también tuvimos tremendos desafíos para vencer obstáculos en nuestra vida personal. ¿Lo recuerda? Creo yo que sí, porque nadie que pueda recordar estos tiempos, aún los presentes, podrá decir que nunca ha tenido obstáculos que vencer. Pero al fin, después de un esfuerzo y de un sacrificio personal, llegamos a la meta o al objetivo que nos propusimos y durante ese trayecto derribando obstáculos que nos impedían llegar a la meta y que seguramente dejó alguna huella en ese transcurso de la vida. Esa es una realidad que hemos vivido durante nuestra vida, obstáculos que hemos logrado vencer. Jesús también tuvo obstáculos tremendos, reales, precisamente en el comienzo de su ministerio terrenal. Esto debe alentarnos y animarnos y hasta desafiarnos para que nosotros en el Señor podamos vencer obstáculos muy especiales. Tal vez hasta el desprecio mismo de la familia por nuestra fe, por nuestro creer en el Señor. Yo conozco a familias y hermanos y aún jóvenes que fueron y son despreciados
por su familia por causa del Evangelio. Y eso seguramente duele bastante en el corazón, el saber que tu familia no te reciba bien, o ya no llegues, que te hayan prohibido incluso el poder estar con ellos. Debe ser terrible. Pero algunos hermanos fieles al Señor han logrado vencer ese obstáculo. Algunos otros, seguramente los amigos o compañeros de trabajo o compañeros de la juventud, y que en muchas ocasiones engranamos bastante bien con la amistad y el compañerismo, y cuando ellos se dieron cuenta que no éramos afines a la vida que ellos estaban llevando sin Cristo Jesús, no les convino más nuestra amistad y nos tuvieron que rechazar. Compañeros de trabajo, en fin, hay bastantes obstáculos que debemos vencer y quitar en esta hermosa carrera que Dios nos ha dado. El temor puede ser también un obstáculo, como lo fue para los discípulos en ese tiempo. También las tradiciones, dice la palabra del Señor. Y ahora pudiera desprenderse una pregunta interesante: ¿cómo enfrentarlos, por difícil que puedan llegar a ser? Déjenme decirles que la clave es seguir a Jesús, porque ninguna otra aventura es tan satisfactoria y tan llena de bendición como esta que estamos viviendo, y que es nuestra carrera en este evangelio precioso del Señor. Nuestra vida que está llevando esta clase de carrera tan hermosa, porque el que la inspira es nuestro Dios. No hay otra, repito, aventura de fe tan satisfactoria como esta que en algunas ocasiones vivimos. Déjenme pensar en tres cosas bien interesantes de este pasaje de la palabra de Dios. Primeramente, pensar que estamos decididos a enfrentar los rechazos con el Señor. En el Evangelio según San Juan, abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 48. Dice así la palabra del Señor: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así dice la palabra del Señor en este versículo 48. El que me rechaza, dice la palabra del Señor. Después de un ministerio, hermanos, de poca duración, agotador, por supuesto, sacrificable, Jesús, dice la Escritura, que retorna a su ciudad natal, Nazaret. Regresa a su ciudad. Pensemos por un momento que Nazaret era distinguida en toda la región. Tenía sus detalles que le hacían sobresalir sobre otras ciudades que tal vez eran más importantes que ella, porque de ahí estaba precisamente el personaje que nos ocupa en este día, para pensar que Nazaret
debió haberse vestido de gala para recibir al mensajero de lo alto, al Hijo de Dios, para que pudiera Nazaret vivir una fiesta tan grande, porque seguramente había la noticia de que llegaría el personaje más importante, el personaje más elocuente y el personaje más distinguido de la ciudad, Jesús de Nazaret. Pero no fue así. Dice la palabra del Señor que fue todo lo contrario, todo precisamente diferente. ¿Cómo podemos imaginarnos que fuera recibido Jesús? Pues yo creo, como ya se los he dicho, pero no fue así. Dice la Escritura que enseñaba en las sinagogas y estaba precisamente dándose a relacionar con la gente que realmente deseaba saber de estas cosas de mucha bendición y de mucha autoridad. La gente sabía de sus milagros. La gente podía corroborar de sus enseñanzas tan sabias. Y mis amados hermanos, parece ser que estos tiempos del ministerio de Jesús, así corporalmente, o sea, literalmente, en su persona y en su suave hablar del Señor Jesús y de ese amor que podía describir de su rostro, no era entendible como nos pasa hoy en día. Hay gente que rechaza a Jesús. Hay gente que no le ama. Hay gente que a pesar de todo, de que puede ver sus maravillas y puede ver su grandeza y puede ver todo lo que se puede o haya realizado en su vida, pero no le acepta y le rechaza, como hace un momento leíamos en Juan. Hermanos, dice el versículo 3 de este capítulo de Juan que estamos viendo en el capítulo 6 de Juan, dice la palabra del Señor claramente en este versículo, y yo congenio precisamente con ello. Cuando nosotros podemos que Jesús explicó tal rechazo, y en el versículo 4 de este capítulo de Marcos 6, dice la Escritura, y busquémoslo para que podamos leerlo bien. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Esa era la conclusión a la que llegaba el propio Señor Jesucristo. Mis amados, déjenme decirles que esto seguramente era un tiempo de verdadera tristeza, porque el mismo Señor Jesús declara y dice cuánto desconocimiento, cuánta incredulidad había precisamente en ese tiempo y mayormente en su ciudad. Jesús explicó el rechazo diciendo de esta manera. Podemos aprender ahora, llegando al punto de nuestra propia experiencia. Yo creo que podemos aprender de las experiencias de Jesús. El resultado del rechazo de la gente fue que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret. Dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Déjenme decirles que el que no haya hecho milagros no es razón de que él no haya podido. Pero aquí podemos ver un detalle tan interesante, porque él
te permite a ti, te permite y me permite a mí tener la libertad de decidir. Tú decides si le sigues o no le sigues. Él no te va a hacer manita de puerco para obligarte a seguir a Jesús. Él no te va a emboscar. Él no te va a zarandear y decirte me sigues porque me sigues, sino te deja en libertad. Y así sucedió ahí. Los dejó en libertad porque su incredulidad era precisamente el obstáculo más serio que él podía experimentar. Entonces, mis amados hermanos, creo que debemos pensar seriamente el decidir como hijos de Dios, decidir y enfrentarnos a los obstáculos que nos pueden impedir llegar a la meta. Tenemos que esforzarnos, tenemos que encontrar, como Marcos dice que Jesús estaba ciertamente asombrado de la incredulidad, de la falta de fe. Pero eso, hermanos, cuando nosotros vemos en el Evangelio según San Lucas, voy a invitarles para que abramos nuestras Biblias y veamos capítulo 4, ahí en sus Biblias, ábranlas por favor, y busquen versículos 16 en adelante. Dice la Escritura, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor, dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y vean, hermanos, qué hermosas palabras, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ese era y sigue siendo el mensaje precisamente de nuestro Señor. En segundo lugar, hermanos, tenemos que decidir a vencer nuestros temores. ¿Cuáles son los temores que a ti te han impedido a veces seguir o derribar los obstáculos? Miren lo que dice ahora los versículos 45 en adelante. Dice así, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y dice la palabra del Señor que gritaron, así, literal, gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida les habló a ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Esas debieran ser nuestras palabras lema, mis amados hermanos, cuando hay que derribar obstáculos del temor. Cuando vamos a predicar, creo yo que no sentimos algo de temorcillo ahí en nuestro corazón. Cuando vamos a enfrentarnos a algo que nos lleve a un diálogo de aclarar y de enseñar la realidad de la palabra de Dios, nos da un poco de temor, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando a veces teníamos que ir a dar pláticas a otros lugares, a una secundaria, a una prepa, a veces con algún grupo coral,
cuando íbamos a repartir literatura, a vender las Sagradas Escrituras, en fin. Y sí sentíamos un poquito de temor. Y déjenme decirles entonces que además de ser rechazado Jesús, en este caso dice la palabra del Señor que sus propios discípulos tuvieron temor. Es natural, yo pienso que es natural. Nuestra naturaleza es precisamente en este tipo de reacción. Nuestra naturaleza nos lleva a pensar que además de ser rechazados, los discípulos salían a enfrentarse a la realidad, situaciones difíciles. Pero saben una cosa, ellos estaban aprendiendo de Jesús. Cada día aprendemos del Señor. Cada día que leemos la palabra, hermanos, estamos preparándonos. Cada día que escudriñamos la Escritura nos fortalecemos, porque al igual que los discípulos, cada día aprendemos a confiar en el Señor. Aprendemos a estar en comunión con Él. Y hay ocasiones que tenemos que doblar nuestra rodilla y decirnos: Señor, líbranos de este peligro. Señor, rescátanos. Señor, que podamos salir ilesos. En fin, hay tantas cosas que los discípulos estaban enfrentando en este tiempo y gritando: es un fantasma. Pero no se daban cuenta que Jesús estaba precisamente ahí, cerca de ellos, aún en contra de este mar embravecido, remando contra corriente. Pero ahí estaba Jesús. Y me agrada precisamente este hermoso versículo cuando Jesús les dice, casi al final de estos versículos: tened ánimo. Eso es una palabra que llega a lo más profundo de nuestra vida. Tened ánimo, dice así la Escritura en este versículo 49. Dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. El yo soy de la personalidad del Hijo de Dios. Así es de que cuando nosotros estamos atemorizados, enfermedad, cuando estamos atemorizados por persecución, por críticas, por desprecios, por enfermedades, por muchas razones, ahí está el Señor para decir: ten ánimo. Yo soy, dice el Señor. ¿Cómo te sientes cuando la palabra de Dios y el mismo Señor Jesús habla de esta manera? Yo soy, dice la Escritura. Entonces los discípulos estaban convencidos que esta aventura de fe tenía que ser en ese ánimo y luego estar bien anclados en esa palabra tan grande: yo soy. Isaías 43, versículos 25, así lo asienta. Y el mismo libro del Éxodo, cuando el mismo Moisés estaba preguntando para dar razón de Dios, él dice: yo soy el Señor, yo soy tu Dios. Hermanos míos, creo que este ánimo y este yo soy debe ser precisamente la base fundamental para vencer obstáculos, mis amados hermanos, hasta de la propia salud. Hoy en día estamos, como decía en ocasiones anteriores, no nos dé una gripita porque pensamos que es el COVID. No nos dé una tos porque ya estamos algo medio sospechosos. No nos dé un dolor de cabeza y es natural. Somos frágiles en ese sentido. Pero qué hermoso es cuando después de que los discípulos se dieron cuenta que era Jesús, y la voz que sale de él de confianza y de seguridad: tengan ánimo, no va a pasar nada. Yo soy el Hijo de Dios y soy el que domina la tempestad. Amén, hermanos, porque esto es real. Termino en la tercera parte de esta escritura. Dice el capítulo 7,
de este pasaje de este libro que estamos leyendo, capítulo 7, hermanos. Si gustan ver en sus Biblias, abran ahí en el capítulo 7, ahora los versículos 8 y 9. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hermanos, otro de los obstáculos es que debemos enfrentar el obstáculo de las tradiciones. Tal vez en nosotros ya no hay muchas, pero yo creo que este debe ser uno de los testimonios de los mayores obstáculos que Jesús y los discípulos estaban enfrentando: el tradicionalismo. El profesor Judson dice en uno de sus libros de esta manera: no quiero una religión que deba llevar como una carga, sino una que me cargue a mí. Hermanos, déjenme decirles que a veces eso pasa. Llevamos cargando una carga por tradición. Llevamos cargando una carga que debe de ser desalojada de nuestros hombros, porque el Señor quiere la libertad completa de nuestra vida. Pero hay religiones que tienen tradiciones arraigadas, como en esta ocasión el tradicionalismo. Llevar una carga, sino una que me cargue a mí. Los fariseos establecieron una religión que ellos debían cargar y que hacían cargar a los demás. Así lo dice en estos versículos 8 y 9. Pero, hermanos, Jesús reveló claramente la diferencia de las tradiciones judías y la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Isaías en el capítulo 29. Isaías capítulo 29. Dice el versículo 13 de Isaías 29. Dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Una tradición, la palabra de Dios, el evangelio, mi acercarme a Jesús, el caminar con Jesús, el ver el amor de Él y ver, mis amados hermanos, el animarme, no es una tradición, es una realidad en la vida. Pero Isaías lo dice muy claramente en este versículo tan especial. Algunos solamente se acercan a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que no sea una tradición el ir a la iglesia porque nos lo impusieron. Que no sea una tradición cantar por cantar. Que no sea una tradición orar porque alguien nos obliga a orar. Que no sea una tradición, les decía en el estudio, de practicar una coinonía porque debe ser una tradición. No, mis amados hermanos, sino porque es la realidad de la vida del creyente. Cuando Jesús estaba precisamente en esta ciudad y despreciado, criticado, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No están aquí sus familiares despreciando lo más hermoso que bien pudiera ser el regalo más excelente de la vida?
el regalo que Dios nos ha dado, el regalo que te ha dado a ti, el regalo que le ha dado a nuestros hijos, a los esposos y esposas, el regalo que estamos dispuestos a llevar a aquellos que no tienen esta experiencia. Oh, mis amados hermanos, este tiempo de desafío, este tiempo de encuentro con el Señor para vencer los obstáculos y caminar con el Señor tiene que ser en completa libertad, porque amamos a nuestro Señor. No importa cuál obstáculo tengamos que derribar y aún tengamos que sufrir en carne propia esta clase de situación. Ahí el canto que muchas veces entonamos cuando dice que sufrí como soldado, y un soldado siempre va hacia la batalla y seguramente que va a sufrir mucho, pero va a vencer porque está dispuesto a ir hacia adelante. Cuando cantamos firmes y adelante, huestes de la fe, eso quiere decir que hay que derribar obstáculos y muros tan grandes como los del propio Jericó, pero derribándolos en el nombre del Señor, de ese humilde carpintero, pero que ahora ha traído a nuestras vidas salvación y una vida abundante. En conclusión, quienes seguían a Jesús en ese tiempo podían superar los desafíos y hasta el rechazo de las vidas de aquellos que amaban porque caminaban con Él. El temor puede ser un obstáculo, pero cuando aprendemos a confiar en Cristo, reemplazan nuestros temores. Las tradiciones pueden ser obstáculos, pero cuando el Señor nos invita a cantar con alegría y cantarle a Él, derribamos, hermanos, la barrera de ese obstáculo de tradición. No vayamos a la iglesia, no vayamos a predicar porque nos obliga el pastor, nos obliga el ministerio. No vayamos a visitar porque alguien nos está empujando para hacerlo. No vayamos a hacer algo por el Señor porque los diáconos no lo dicen, sino porque es el Señor, ese Jesús despreciado en Nazaret y criticado, es el que nos dice hoy: no temas, ten ánimo, yo soy, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, bendito Señor, porque no estamos solos para vencer obstáculos en tu nombre. Tú nos estás enseñando a cómo conducir nuestra vida. Tú nos estás enseñando, Señor, a clamar a ti para vencer todo obstáculo que nos impida alabar y glorificar tu nombre con toda libertad. Gracias, Dios, por tu pueblo en este tiempo de adoración. Gracias, Señor, porque en medio de situaciones que nos atemorizan, como esta terrible enfermedad, podemos decir a un lado, porque aquí está el Señor, yo soy, dice el Señor Jesús en esta pandemia. No nos olvidemos que Él nos está diciendo, yo soy. Y esto nos lleva a pensar que no debe haber ningún temor. Cuida tu iglesia, cuida tu pueblo, cuida a los enfermos, Señor, y lleguemos precisamente con gratitud delante de ti por enseñarnos a vencer obstáculos. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.